Bien, ahí en principio están pudiendo compartir la pantalla. Vamos a ver, tac, 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 tac. OneNote, acá. Vamos a poner una nueva página. Y ahí estamos. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es ejercicio 4. Dibujar lápiz. Bien. Ejercicio 4. H. Y dice así, f de x es igual logaritmo natural de 1 sobre x. Vamos a comenzar con el dominio, como hacemos siempre. A, dominio de f de x. En este caso tenemos dos condiciones que nos van a restringir el dominio. Una de ellas es la división esa que acabo de marcar, que tiene que tener el denominador distinto de 0. Y la otra es el logaritmo, que requiere que todo esto, el argumento, sea distinto de 0. Y además que sea positivo, es decir, desde 0 hasta infinito. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a ver. Yo debería decir entonces, para el cálculo del dominio, que 1 sobre x tiene que ser distinto de 0. Eso ocurre siempre. ¿Por qué? Porque para que un cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Y en este caso el numerador es 1, por lo tanto no va a poder ser nunca 0, siempre va a ser 1. Entonces eso no va a ser igual a 0 nunca. O sea que por ese lado no tenemos restricciones. Luego, deberíamos decir que el denominador, x, sea distinto de 0. Y luego tenemos que decir que 1 sobre x sea mayor que 0. Esta es, vamos a decir así, la condición del logaritmo. Bueno, 1 sobre x mayor que 0. Para que esto sea positivo, mayor que 0, tenemos que evaluar los signos. Esto podemos tener en teoría más sobre más o menos sobre menos en el cociente. Este menos sobre menos no se nos va a dar nunca. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el numerador es 1, por lo tanto es positivo. Entonces lo único que nos queda como alternativa es que el denominador también sea positivo. Y para que el denominador sea positivo, yo tengo que decir que la condición que tengo que cumplir es que x sea mayor que 0. Y con esto, yo tengo ya armado el dominio y voy a decir que el dominio de f de x es igual al intervalo que va desde 0 hasta infinito. Calculado dominio.
vamos con el punto B. El punto B dice intersecciones con los ejes. La intersección con el eje X se da cuando Y es igual a 0. Por lo tanto, yo debería decir que la función f de x, que es igual al logaritmo natural de 1 sobre x, sea igual a 0. Bien. ¿Cómo hacemos para resolver una ecuación logarítmica en general? Aplicando propiedad de logaritmo. Claro, aplicamos propiedad del logaritmo y ¿qué dice? Yo lo voy a remarcar con otro color. Dice que la base, que está acá, elevado a este, me tiene que dar por resultado el argumento. Es decir que la base esa que está ahí es E. El número E vale 2,7172, Ya lo vamos a ver después de dónde se calcula. Por ahora le llamamos logaritmo neperiano y es un número irracional que en general lo representamos como 2,71. Entonces, E elevado a la 0 debería ser igual a 1 sobre X. Me dan un minuto, esperen. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay varios por admitir. De paso vamos a silenciar. Ahí está. El que necesite hablar, enciende el micrófono sin ningún inconveniente. Bueno, entonces E a la 0 es 1 igual a 1 sobre X. Espera, ¿qué pasó ahí en Zoom? Nada. Aquí hay alguien que está haciendo joining, dice. Ok. Uno sobre, entonces, de aquí deducimos que X es igual a 1. Por lo tanto, la gráfica corta al eje X en el punto A de coordenada 1, 0. La segunda intersección es la intersección con el eje Y que se da cuando X es igual a 0. Acá podemos decir cómo X no pertenece al dominio de f de X, entonces la gráfica no corta al eje Y. C. Ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales. Asíntotas verticales. Vamos a ver dónde tendríamos una asíntota. Observen que tendríamos una asíntota acá cuando X tiende a 0. La asíntota vertical se va a dar cuando la X tiende a 0. Denme por favor un minutito que tengo aquí una cosa. Por favor, ya estoy. Me silencio un instante. F de X es igual al logaritmo natural de 1 sobre X. Observen que si X tiende a 0, si X tiende a 0, entonces
1 sobre x tiende a infinito. ¿Qué significa? ¿Por qué? Recuerden, si ustedes tienen 1 dividido en 0,1 me da 10. Si ustedes tienen 1 dividido en 0,01 me da 100. Si ustedes tienen 1 dividido en 0,001 me da 1000. Y así, cuando más cercano sea a 0 el valor que yo tengo en el denominador, más grande va a ser el número que yo tenga arriba. Entonces, cuando x tiende a 0, el resultado 1 sobre x tiende a infinito. Eso, que acabo de escribir así rápidamente, es lo que escribí ahí arriba. Si x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. Por lo tanto, el logaritmo natural de infinito también tiende a ser un número infinito. Por lo tanto, la gráfica asíntota vertical. Tiene asíntota vertical en x igual a 0. Para la asíntota horizontal, vamos a hacer un razonamiento similar. F de x es igual al logaritmo natural de 1 sobre x. Si x tiende a infinito, entonces, observen, x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Y por definición, el logaritmo natural de 0 vendría a ser un menos infinito. Por lo tanto, vemos que a medida que x tiende a infinito, el resultado también tiende a infinito. Por lo tanto, tampoco tiene asíntota vertical. Perdón, horizontal. No tiene asíntota horizontal. Bien. CD. Dice simetría y luego viene gráfica. Simetría. Para eso decíamos que teníamos que calcular f de menos x, que es igual a logaritmo de 1 sobre menos x. Esto es igual al logaritmo de menos 1 sobre x. Esto es distinto a la función que me dieron f de x, entonces no es par. Voy a poner así, como tenemos espacio, no es par. Luego calculábamos menos f de menos x, que consistía en cambiarle de signo a la que ya habíamos calculado. Entonces me queda menos logaritmo de menos 1 sobre x. F de x no es impar. Profe, ¿Sí? ¿no es logaritmo natural? Sí, tiene razón. Estoy poniendo aquí, el resultado no cambia en nada, pero tiene razón, es ln, ln y ln. Lo que el compañero dijo es lo siguiente: cuando escribimos ln, esto equivale a decir que en el logaritmo, la base del logaritmo, el numerito ese que decimos que está acá, es el número e, que es 2,71 y todo lo que sigue. Si yo escribo solamente el logaritmo, se supone que hay una base 10 ahí, aunque no escriba.
cada vez que yo encuentro logaritmo, la base es 10, por más que no esté escrita. Bien, gracias. Entonces, ahí no es impar, la función no tiene paridad. No tiene paridad. E, gráfica. Bueno, tabla de valores, X, Y. Nosotros lo vamos a hacer como acostumbramos con GeoGebra. Y le decimos logaritmo neperiano, en este caso, 1 sobre X. Ahí está la gráfica. Observen que coincide con lo que nosotros hemos calculado. El dominio va desde 0 hacia infinito. La gráfica corta el eje de las X en el punto 1, 0. La gráfica tiene como asíntota vertical X igual a 0. La gráfica, a medida que crece en el eje de la X, aumenta, o en este caso disminuye. Cuando digo aumento me refiero al valor absoluto, pero aumenta acá, aumenta también en la Y, por lo tanto no tiene asíntota horizontal. Todo lo que hemos visto está reflejado acá en esta gráfica. El punto siguiente nos pide rango y después intervalo de crecimiento y decrecimiento. El rango son todos los reales. Para el rango, veamos. Observen que la gráfica acá viene en general desde acá, pasa por todos estos valores, es decir, puede tomar todos estos valores y va a seguir así, por lo tanto, efectivamente son los reales. Rango de f de x es igual a los reales. Fg. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Desde desde 0 hasta infinito. Me queda un mejor infinito que está feo este. Decrece. Eso lo vemos en la gráfica acá. Si sacamos toda esta gráfica ahí. Bien. Entonces, observen que a medida que avanza en la dirección de las X, disminuye en la de las Y, por lo tanto es decreciente. Y por último, pide si es biunívoca. Y en este caso, si yo tiro una recta horizontal en cualquier lugar de la gráfica, la corto en un solo punto, por lo tanto sí es biunívoca. G. H. Sí es biunívoca porque si trazamos una recta horizontal corta en un solo punto. Bien, y con eso quedaría completado el estudio de esta función. ¿Preguntas? No, profe, está claro. Bien, No, vamos a profe, por seguir. el momento no. Ok, de 10. Vamos a seguir con el próximo ejercicio. El próximo ejercicio es el... Epa. ¿Tiene gente en la sala de espera, profe? Ah, bien, ya los admitimos. Listo.
Entonces, acá vamos a ver el ejercicio ahora J. 4J. Dice I o f de x, como quieran, logaritmo del valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Bien, y aquí, cada vez, y esto que se les grabe, lo tienen que interiorizar, cada vez que ustedes tengan un valor absoluto, déjenme que silencie esto, cada vez que ustedes tengan un valor absoluto, la función sí o sí va a terminar dividiéndose o transformándose en una función en rama. Y la vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a decir que I va a ser igual al logaritmo, o f de x, va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de 4 menos x cuadrado si el argumento, lo que está dentro del paréntesis, es decir, si 4 menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Y vamos a decir que eso vale, perdón, esto es paréntesis, ¿no? No es un corchete, sino que es un paréntesis. Y vamos a decir que vale logaritmo de menos 4 menos x cuadrado, si 4 menos x cuadrado menor que 0. Eso sería en términos generales. Pero acá, como nosotros sabemos que el argumento de un logaritmo nunca puede ser igual a 0, yo tengo que eliminar este. Por lo tanto, yo voy a dejar esto escrito de esa manera. Y esto es lo que le quería resaltar. Recuerden, cada vez que ustedes tengan un valor absoluto, la función inevitablemente la van a tener que estudiar en dos ramas. Y ahora vamos a ver el dominio de esta función. Primero vamos a analizar para el dominio de f de x qué significa esto y esto en ambos casos. Para el dominio de f de x yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar 4 menos x cuadrado, dice mayor que 0. Es decir, que 4 es mayor que x cuadrado, saco raíz acá, y me queda de este lado 2, el mayor como está, y raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Es decir, que el valor absoluto de x es menor que 2. Entonces, de aquí yo sé que x pertenece aquí al intervalo que va desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué? Porque dice menor valor absoluto de x es menor que 2. Por lo tanto, está comprendido entre menos 2 y 2. Luego dice, para el dominio, que desde 4 menos x cuadrado menor que 0, yo despejo y me queda 4 menor que x cuadrado, saco raíz, la raíz de 4 es 2, y esto me queda menor que valor absoluto de x. Es decir que el valor absoluto de x es mayor que 2. Por lo tanto, ese es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unido a 2 infinito. Por lo tanto, yo puedo decir que esta rama de la función, la que está acá,
vale cuando X está comprendido en el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Y la parte de abajo de la función vale cuando va desde menos infinito hasta menos 2, unido a 2 infinito. ¿Puede ¿Lo volver a ves? explicar esa parte, profe? No lo he entendido Sí, muy bien. sí, seguro. Cuando ustedes tienen esta limitación, 4 menos x cuadrado menor que 0, bueno, hay que ver en qué rango está comprendida la x ahí, porque está ahí, el dominio no está muy claro. Dice, bueno, si 4 menos x cuadrado es mayor que 0, vale esto. Y aquí dice, si 4 menos x cuadrado es menor que 0, vale esto. Pero bueno, nosotros tratamos de dar intervalos y no ecuaciones para escribir el dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación primera, 4 menos x cuadrado menor que 0, la resolvemos y decimos, eso es en realidad el intervalo que va entre menos 2 y 2. Entonces, pongo eso ahí. En vez de poner eso que decía 4 menos x cuadrado mayor que 0, pongo el resultado de eso, que es el intervalo que va desde menos 2 a 2. Y para lo de abajo, para esto, hago lo mismo. Voy a resolver la ecuación y voy a poner como dominio el intervalo que va desde menos infinito a menos 2 unido a 2 infinito. Eso es lo que hice. Entonces ahora, yo para escribir tengo que decir, para el dominio de f de x, observen que el dominio de f de x es igual al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, unido a menos 2, 2, ¿Es la unión de unido esos dos? exactamente. Es Ah, la bien, unión. bien. También podrían escribirlo, si quieren, como los reales, excepto el menos 2 y el 2. Bien. ¿Lo siguieron? Profe, Sí, tengo una sí. Sí, pregunta. diga. ¿De dónde saldría menos 2, digamos? Porque como que me perdí que es mayor a 2 y no sé de dónde sale el menos 2. Perdón, ¿a dónde que te perdiste? ¿En qué parte? ¿Aquí? Sí, ¿cómo sabe que es de menos 2 a 2, digamos? Bien, eso lo habíamos visto en la primera clase, digamos, que era cuando estábamos hablando de los valores absolutos. Yo le había hecho una tablita para que ustedes se ubiquen rápidamente, a ver si recuerdan. Esto era 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Si a mí me decían que el valor absoluto de x era menor que cualquier número, en este caso, para que sea coincidente con el ejercicio, vamos a usar el 2. A mí me dicen valor absoluto de x menor que 2. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo en la recta numérica? Yo lo que tenía que hacer era decir, desde el menos 2 hasta el 2, todo lo que están ahí son menores, en el valor absoluto. Valor absoluto de x menor que 2. Y si a mí me decían que el valor absoluto de x era mayor que 2, entonces en otro color lo estoy haciendo, esto sería valor absoluto de x mayor que 2 y valor absoluto de x mayor que 2. Era una regla mnemotécnica que teníamos para encontrar rápidamente los intervalos. Entonces, siguiendo este razonamiento que acabamos de hacer, uso eso. Va de menos 2 a 2. Bien, y Bien, ahí, profe, gracias. de nada, ahí tengo entonces el dominio. Ya tengo el dominio de esta función. Ahora, vamos al segundo punto, 2, que es con la intersección con ejes.
Vamos a hacer la intersección primero con el eje Y, que se da cuando x es igual a 0. Y aquí observen un detalle. Yo tengo que encontrar en f de x la intersección cuando x es igual a 0. En otras palabras, yo siempre dije lo que tengo que calcular es f de 0. Para calcular f de 0, yo tengo que elegir una de esas dos ramas. Tengo que elegir una de esas dos ramas para calcular. ¿Cuál de ellas voy a elegir? Voy a elegir la de arriba. ¿Por qué? Profe, ¿lo podemos analizar así como dos funciones por separado? Calcular la intersección de una función para el primer intervalo y qué sé yo, las otras intersecciones de la otra función para el otro intervalo. En este caso, cuando calculamos la intersección con el eje Y, que lo hice de agrede al principio, no. ¿Por qué? Porque el x igual a 0 va a pertenecer solamente a uno de estos dos dominios. Observa un detalle. El x igual a 0 pertenece acá, pero no pertenece a este, al de abajo. Entonces en el de abajo no intersecta. Claro, en el de abajo no. En el de abajo no, ¿por qué? Porque yo estoy calculando con las X, no estoy calculando con las Y's. Claro, porque está excluido el 0 del dominio de ese, el de abajo. Del de abajo, exactamente, el 0 no está en este dominio. En ese dominio, digamos así, yo como que lo tacho, en ese dominio no está la X igual a 0. ¿No? Lo saco así, esperen un minuto que voy haciendo deshacer. Ahí está. Es como que el 0 no está acá. Está aquí arriba donde lo dejé marcado. Por lo tanto, yo tengo que usar la función de arriba. ¿Se entiende el resultado? ¿Preguntas? ¿Que podemos usar la función original, digamos? La función original la pueden utilizar, pero no van a saber en qué rama está. Y después tengan que hacer las gráficas, ya vamos a seguir avanzando, van a ver que es conveniente saber en cuál de las ramas está. Es conveniente saber, conocer la rama. Entonces, vamos a calcularlo el f de 0 con la rama de arriba, por lo tanto decía logaritmo de 4 menos x cuadrado. Y esto sería logaritmo, disculpen, ¿era logaritmo? Sí, ya me quedé pensando en el logaritmo neperiano de hace rato. No quería cometer el mismo error. Entonces, esto sería el logaritmo de 4 menos 0 al cuadrado, que sería lo mismo que decir logaritmo de 4, y el logaritmo de 4 tendrá algún valor. Alguien que, a ver, aquí tengo la calculadora a mano. 0,5. Rey de 3 me da 0,60. Bien, ese me gusta más que el otro. Por la duda pongamos 4 logaritmo, sí, 0,60. Bien, entonces la intersección con el eje Y en el punto A de coordenada 0, 0,60. Y ahora vamos a la intersección con el eje X, que es cuando Y es igual a 0. Y acá, sí, voy a tener que usar, la voy a transcribir de nuevo, Y igual a 4 menos X cuadrado. Okay. Yo tenía que f de X era igual a logaritmo de 4 menos X cuadrado, si X estaba comprendido
entre menos 2 y 2. Y vale logaritmo de menos 4 menos x cuadrado si x está comprendido entre menos infinito y menos 2 unido a 2 infinito. F de x lo mismo que y. Entonces observen que si yo tengo que hacer y igual a 0, yo voy a tener que encontrar dos resultados. Porque para que y sea igual a 0 se puede dar que el logaritmo de 4 menos x cuadrado sea igual a 0, es decir, la función de arriba, o se puede dar que el logaritmo, disculpen, aquí ya borro esto, ahí está, o que el logaritmo de menos 4 menos x cuadrado sea igual a 0. En otras palabras, se puede dar que o la rama de arriba o la rama de abajo sea igual a 0. Entonces, vamos a resolver primero, esto le vamos a llamar, estamos en el 2, intersección con los ejes. En realidad, disculpen, yo creo que le llamo A y B. El dominio de f de x le suelo poner A, este le suelo llamar B. Entonces esto va a ser B1 y esto va a ser B2. Entonces, para el B1 vamos a decir logaritmo de 4 menos x cuadrado igual a 0. Comienzo a resolver. Recuerden, esto elevado a esto me tiene que dar el argumento. La base al resultado me da el argumento. Entonces, 4 menos x cuadrado es igual a 10 elevado a la 0. Y aquí tengo que esto es 10 a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, ahora tengo 4, ese 1 lo paso restando, igual a x cuadrado, 4 menos 1, 3, igual a x cuadrado, más menos raíz de 3 es igual a x. Y ahí tengo los dos valores en el cual en la primera rama x1 igual a raíz de 3 y x2 igual a menos raíz de 3. En esos dos puntos la gráfica corta al eje de las x. En esta rama. Ahí, en esa rama, en este intervalo, lo corta acá y lo corta acá. Lo vamos a ir haciendo por parte para que lo vean. Gráficamente. Vamos a borrar todo. Vamos a escribir la función logaritmo de valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Ahí está la gráfica. La pueden ver, ¿verdad? Entonces, observen que efectivamente en la gráfica ya vemos que hay una división del dominio. Lo primero que puedo ir viendo en la gráfica es que en el menos 2 y en el 2 se separan, por lo tanto, los números esos, menos 2 y 2, no corresponden al dominio de la función. Observen que ahí para esos valores el resultado es infinito. Entonces esos dos están excluidos, o sea que el dominio está bien calculado. Lo que acabamos de calcular ahora es que en esta rama que va desde menos 2 hasta 2, que es la rama de arriba, es como que si no existiera lo otro. Es decir, yo voy a hacer como una... Disculpe. Es como que nosotros estamos calculando solamente esto, porque la rama de arriba es eso. La rama de arriba es solamente eso. Lo otro no está, porque lo otro es de la otra rama. Nosotros estamos analizando la rama de arriba que dijimos que va desde menos 2 hasta 2 el valor de x. Por lo tanto, solamente esa parte de la gráfica estoy analizando. Y yo veo que
esa gráfica corta el eje de la X acá, que es raíz de 3, y corta acá, que es menos raíz de 3. ¿Se entiende? Y el porqué de las ramas, yo puedo usar la rama de ahí y voy a obtener esos dos valores. ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. Achicamos esto. Y volvemos a nuestra gráfica. Perdón, a nuestro análisis. Entonces, ya sabemos entonces por qué el menos raíz de 3 y el raíz de 3, y estamos en la rama que está marcada aquí en amarillo. Profe, Sí, el B2 me da menos raíz de 5 y más raíz de 5. ¿Puede ser? sí, eso da menos raíz de 5 y más, ya lo vemos ahora. Déjame que vea si me he quedado. No, el lápiz está con carga, ¿por qué no funciona entonces? Bien, entonces lo que vamos a hacer es resolver ahora la segunda parte y vamos a decir lo mismo que recién, que menos 4 menos x cuadrado es igual a 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0 es 1, y acá esto me queda menos 4 más x cuadrado es igual a 1. X cuadrado es igual a 1 más 4 que pasa, y esto es 5. Por lo tanto, x es igual a más o menos la raíz de 5. Tengo un x1 que es igual a raíz de 5, y un x3 le vamos a llamar ya, pues ya x1 tengo allá, y un x4 que es igual a menos raíz de 5. Para el intervalo que va desde menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Y observen que, por eso yo quería que lo sigan al gráfico, es como que ahora esta parte del medio no existe. Porque yo estoy estudiando solamente la curva desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito. Por lo tanto, estoy viendo lo que está de azul ahí. Es como que todo eso que yo taché en el medio no existe, porque no está en el dominio que estoy estudiando. Y ahí me dice que en menos raíz de 5 y en raíz de 5, la gráfica corta el eje de las X. Entonces, si yo quiero completar ahora la respuesta, yo debería decir la gráfica corta al eje de la X en el punto. Ya habíamos puesto punto A arriba, por lo tanto voy a poner punto B de coordenada menos raíz de 5, 0. El punto C de coordenada raíz de 5, 0. El punto D de coordenada menos raíz de 3, 0. Y el punto E de coordenada raíz de 3, 0. Es decir, corta en 4 puntos. ¿Preguntas? ¿Va a subir este OneNote después, profesor? Sí, lo voy a subir. Me olvidé de subir el de la semana pasada, ya lo voy a subir a los dos juntos. Porque Profe, Sí, ¿por qué razón se ponía más o menos raíz de 5? porque cuando yo yo digo acá, en lo voy a hacer con el número 3, que es lo mismo, pero lo tengo más a mano. Acá. Aquí dice que un número elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, tiene que darme 3. Ese número que elevado al cuadrado me tiene que dar 3 puede ser el número 3, porque 3 al cuadrado, raíz de 3, porque si yo pongo la raíz de 3 al cuadrado, eso es raíz de 3 por raíz de 3 igual a 3.
Pero también puede ser menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos raíz de 3 por menos raíz de 3, menos por menos, más raíz de 3 por raíz de 3, 3. También me da 3. Por lo tanto, hay dos números que satisfacen esa ecuación. Esos números son o la raíz de 3 positiva o la raíz de 3 negativa. Lo mismo pasa para el número 5. Ah, bien, profe, gracias. De nada. Bien. Las asíntotas ahora. Vamos a ver las asíntotas. Esperen a ver si me devuelve el cursor. Listo. Devolviendo el cursor, ahí está. Vamos a ver las asíntotas ahora verticales. Bueno, las asíntotas verticales van a ser cuando el argumento sea igual a 0, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir que 4 menos x cuadrado es igual a 0. 4 es igual a x cuadrado, saco raíz acá, y me queda que la raíz de 4 es 2, y esto es valor absoluto de x. Entonces x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Entonces tiene asíntota verticales, porque en realidad son dos asíntotas, en x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Que son lo que vimos, ¿no? Acá están, disculpen, yo voy a borrar todo esto, lo voy a escribir de nuevo porque va a ser más fácil. Vamos a escribir de nuevo la expresión que decía logaritmo de valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Ahí está. Entonces, justamente en el valor menos 2 y en el 2 tenemos las asíntotas. Observen que en el menos 2 está la asíntota aquí vertical, y en el 2 también tenemos la asíntota vertical. Y ven que cuando me voy hacia más infinito o hacia menos infinito, esto crece infinitamente, por lo tanto no tiene asíntota. Ya lo vamos viendo en la gráfica, ahora lo analizamos y vamos a decir lo siguiente. Para las asíntotas horizontales, si x tiende a infinitos, entonces el argumento del logaritmo del logaritmo de f de x tiende a infinito. Entonces, por esto no tiene asíntota horizontal. Bien. Vamos con el punto A, B, C, D. El punto D, que dice, me olvido del orden, dice simetría gráfica. Yo tenía la función y, que era igual a f de x, que era igual a logaritmo de 4 menos x cuadrado, valor absoluto. Observen que si yo reemplazo y calculo f de menos x, yo voy a tener logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Cambiar ahí, que es este. Lo acabo de resaltar con otro valor. Entonces, opero y me queda que esto es igual a logaritmo de 4 menos x al cuadrado es x cuadrado, valor absoluto, y esto es lo mismo que lo que me dieron. Es par. Entonces, exactamente es par. Gráfica. Bueno, ya le hicimos, tablita XY, observen un detalle. Dentro de esos detalles, ahí está uno más, es par. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta por el eje Y, la gráfica es simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Efectivamente es par.
Bien, tenemos eso. F, que nos pedían en el F rango de f de x es igual a los reales, creo. Veamos la gráfica. Sí, porque esto va hasta menos infinito y esto dijimos que crece infinitamente a medida que nos dejamos la x, por lo tanto va desde menos infinito hasta infinito. Reales, exactamente, f, g, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver eso, observen. De menos infinito a menos 2 crece. De menos infinito a menos 2 decrece. Ah, ya he visto. Porque va bajando, ¿ven? Va para Va abajo. bajando. Sí. Ahora, desde menos 2 hasta 0, Crece. crece. Desde 0 hasta 2, Decrece. Decrece. y desde menos 2 hacia infinito, crece. Crece. Desde Entonces, más 2. 2 positivo. Perdón, 2 positivos. Gracias. Entonces, ahí lo que yo tengo que decir es, como intervalo sería desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 0, aquí va tomado, desde 0 hasta 2, y desde 2 hasta infinito. Y habíamos dicho que acá en este intervalo decrece, en este intervalo crece, en este intervalo decrece y en este intervalo crece. Creciente, decreciente, decreciente, creciente, decreciente, creciente. ¿Lo siguieron? Sí, profe. Bueno, y lo último que les piden es si es biunívoco o no. Evidentemente esta función no es biunívoca porque si trazo una recta, ya me pasé de deshacer. Si trazo una recta horizontal y lo corto en más de un punto, aquí lo estoy cortando en 4. Que H no es biunívoca porque... Profe, una consulta. Sí, No recuerdo cómo era benífica. Eh, ¿Cómo es cuando es? ¿Qué tiene que hacer para que sea benífica? cuando la gráfica, si vos tenés una gráfica como la que está ahí dibujada, una gráfica como esa que está ahí dibujada, ahí está, vos trazás una recta horizontal en cualquier lugar, por ejemplo, acá, y me fijo en cuántos puntos toca la gráfica. Aquí lo toca, acá 1, 2, 3, 4. Eso es una función que no es biunívoca. Si la corta la gráfica en un solo punto, sí es biunívoca. ¿Qué es lo que hay que contestar? ¿Es biunívoca o no es biunívoca? O Le sea doy que un si la ejemplo. corta en más de un punto, no es biunívoca. No es biunívoca, exactamente. Le hagamos una sencilla, Sí, sí, sí. digamos, sobre X. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ahí está, ¿ves? Esa, por ejemplo, sí es biunívoca. ¿Por qué? Porque si yo trazo acá cualquier recta en cualquier lugar, siempre la corto a la gráfica en un solo punto. ¿Ves? Entonces eso es biunívoco. Sí, Y sí, en sí. el otro caso, lo corto en más de uno, no. Creo que el ejemplo más típico también puede llegar a ser, qué sé yo, si escribimos la función x cuadrado, esa función, ¿ves? También no es biunívoca, porque si yo trazo la recta, ¿para qué? Tocan dos puntos. Claro, yo trazo una y lo toco en 2 puntos. Entonces, no es biunívoco. Gracias. De nada. Bien, y con eso estaría completado el estudio de esta función. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo más? Nos queda tiempo para hacer un ejercicio más, que es el ejercicio L.
No, M. Profe, ¿pasó la asistencia o todavía no? No, El otro. muy buena observación. Vamos a hacerlo ahora. M, entonces, que sería el último. 4M. Y el ejercicio dice f de x es igual a 3 elevado al valor absoluto de x menos 2. Déjenme ver si copié bien. 3 elevado al valor absoluto de x menos 2. Exactamente Ah, eso es. sí, por. Bien. Valor absoluto, No puede entrar. dos funciones. Entonces, esto yo lo voy a desdoblar inevitablemente El profesor, pero en una función que va a decir, esto vale 3 elevado a la x menos 2 si x menos 2 menor, mayor o igual que 0. Con los compañeros no va a cambiar nada. Y vale 3 Creo que elevado a la menos x menos 2 capaz que ya lo he dicho, estoy hecho que si ya está x buscando. menos 2 menor que 0. Y los compañeros no creo que no le digan que manden mail al video. Decir Es que x menos 2 la única solución que hay. mayor o igual que El tema 0 es es lo mismo conseguirlo. decir x mayor o igual Porque que 2 y decir x menos 2 menor que 0 sería lo mismo que decir x menor que 2. Por lo tanto, no sé, la verdad. si Frío. x es mayor que 2, vale esta rama. Y si x es menor que 2, vale esta rama. Quizás sea más gráfico volver a escribirlo, por más que nos lleve más tiempo, lo voy a hacer, y voy a decir entonces, para que quede bien claro, que la función f de x que tenemos que trabajar es 3 elevado a la x menos 2 si x mayor o igual que 2. Y 3 elevado a la menos x menos 2 si x es menor que 2. Entonces ahí queda más clarito ya. Está limpia, digamos, la función. Vamos a calcular ahora el dominio. A, dominio de f de x es igual a los reales, porque observen que no tengo ninguna restricción. Vale aquí cuando es mayor o igual a 2, cuando vale menor que 2 la x, entonces no tengo ningún tipo de restricción. B, Aparte al 2 intersección. lo toma también. Exactamente, el 2 lo toma también. Intersección con el Profe, eje una Y. pregunta. Diga. Sí, en el que pone ahí 3 menos x menos 2, ¿el menos ese no cambia los signos de adentro? Sí, lo cambia. Si quieren, después sí, se lo cambia, digamos. Lo pueden escribir así como yo lo acabo de escribir, o lo podrían escribir si quieren 3 a la menos x más 2. Ustedes eligen, digamos. Yo, porque siempre lo dejo con el menos adelante, porque es una forma, digamos, de resaltar lo siguiente. Lo voy a escribir de otro color. Este paréntesis y este paréntesis es lo mismo que está acá con el valor absoluto. Solo que Profe, en un caso, como, el otro es negativo. Sí, te escucho. como no tenemos restricción en el dominio, podemos analizar cualquiera de las dos ramas. Vamos por parte de nuevo. Vamos a ir con la intersección del eje X. Ahí, ¿cuál de las dos ramas voy a elegir? ¿La de arriba o la de abajo? ¿En cuál de las dos ramas está el valor X igual a 0? Perdón, X igual a 0. La de abajo. En la de abajo. Exactamente. Entonces, yo para calcular la intersección con el eje Y, que es cuando X igual a 0, tengo que usar la rama de abajo. Entonces, yo voy a decir que f de 0 va a ser igual a 3 elevado a la menos X menos 2. Y bueno, si en realidad, si pongo f de 0, ya debería reemplazarlo ahí
a la x por 0. De todos modos lo voy a dejar así. Y voy a poner 0 menos 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 elevado a la menos por menos más al cuadrado. 9. ¿Lo siguieron? Es decir, no puedo usar las dos ramas. ¿Por qué? Porque el x igual a 0 pertenece a una de las dos ramas. Pertenece a esta. No pertenece a este, porque mayor que 2 no es el 0. Entonces, no pertenece a eso. Pertenece a esa rama. Por lo tanto, uso la de abajo solamente. Eso es cada vez que hablo de la intersección con el eje Y. Y conceptualmente, vamos a verlo aquí. Conceptualmente, y vamos a usar las mismas dos gráficas que tengo, solo que vamos a limpiar un poco todas las rayas esas que hay. No, la verdad que es más fácil a veces clear all. Borramos y ponemos x cuadrado. Observen que conceptualmente la intersección con el eje Y es esto. Se da cuando x es igual a 0. Es decir, le doy un valor a la x. Y normalmente la x vale 0 una sola vez a lo largo de todo este eje. No hay dos lugares donde la x valga 0. ¿Por qué x igual a 0? Porque es justamente donde está el eje Y, ¿verdad? El eje Y está en donde x es igual a 0. Por lo tanto, yo tengo un solo lugar en todo este eje en donde la x vale 0. Ahora, cuando yo analizo la función para encontrar la intersección con el eje Y, con el eje X puede ser distinto. Voy a poner, por ejemplo, la misma, prácticamente, solo que digo menos 1. Y observen que acá la gráfica sí puede tener dos intersecciones con los ejes. En este caso, acá y acá. Por lo tanto, tengo que ir analizando cada parte, es decir, puedo tener varias veces que la Y se hace 0. Por ejemplo, podría tener una onda seno. Esto ya no sería parte de la seno. Podría tener una onda seno, entonces la Y se hace 0, 0, 0, 0, 0. Cada vez que la Y se hace 0 es porque estoy tocando al eje de las X. Pero en sí, al eje Y siempre lo voy a cortar una sola vez. Siempre lo voy a cortar una sola vez en X igual a 0. Es decir, repito, al eje Y siempre lo voy a cortar una vez, si es que se puede. ¿Es o ninguna o es una? En ninguna cuando decimos la X no pertenece al dominio. Pero si no, lo corto en un solo lugar al eje de la Y. En cambio, al eje de la X, la función lo puede cortar en distintos lugares. Por eso es que cuando hacemos el análisis de la intersección con los ejes, pongo Y, hago X igual a 0, elijo una de las dos ramas. Pero ahora que voy a hacer el análisis de la intersección con el eje X, yo escribo así, intersección con el eje X, que se da cuando Y igual a 0, yo tengo que analizar las dos ramas. ¿Por qué? Porque la Y puede cortar, la gráfica puede cortar al eje de las X, puede valer 0 la función en distintos lugares, puede valer en muchos lugares, por lo tanto puede valer en una rama o en la otra, como en el caso de recién, ¿no? Que valía 0 en ambas ramas. Esa es la razón por la cual estudiamos, en un caso, solamente una de las ramas, que es cuando buscamos la intersección con el eje Y, y en el otro caso analizamos las dos ramas. Entonces, ahora dijimos, la intersección con el eje X, que cuando Y igual a 0, tengo que hacer el B1
b.1, que sería que es cuando 3 elevado a la x menos 2 sea igual a 0, y el b2, que es cuando 3 elevado a la menos x menos 2 sea igual a 0. Bien. Y acá, si intento resolver la primera ecuación, yo voy a ver que eso no se puede dar nunca. ¿Por qué? Porque si lo vieron por definición, una función exponencial, es decir, una constante elevada a una variable, no puede ser nunca igual a 0. De hecho, si recuerdan la gráfica típica de las exponenciales, la voy a dibujar acá, una función típica, una exponencial típica, epa, que no, parece que está llena de grasa la pantalla esta. Voy a poner, por ejemplo, 2 elevado a la x, típica, una curva exponencial. Observen que la gráfica se acerca asintóticamente al 0. Pero no lo toca. Ahí está, pero no lo toca. Esta gráfica cada vez más cercana al 0, pero no lo llega a tocar el 0, es decir, nunca llega a ser 0 la función exponencial. Eso es por definición. Entonces, por eso es que, vamos a borrar esto, por eso es que acá esto nunca va a ser 0, por lo tanto, exactamente, no hay intersección, y aquí lo mismo, no hay intersección. Con el eje, por supuesto, estamos hablando acá del eje X, ¿no? Con el eje X y aquí con el eje X. Yo observo, la voy graficando la función para que la vayan viendo, se ve mejor cuando uno habla de cosas que la va viendo. Entonces la vamos a ir graficando y vamos a decir, borramos todo y decimos 3 elevado al valor absoluto de era 2 menos x o x menos 2. Era x menos 2. X menos 2. Valor absoluto de x menos 2. Bueno. Bien. Observen que efectivamente ahí está la gráfica. Observen que la corta, como dijimos, en un solo lugar al eje de las IES, que es en el punto 0,9. Creo que no lo escribimos el punto. Dijimos que lo cortaba en el número 9, pero no lo escribimos, deberíamos escribirlo. Ahí está. Corta acá en el punto 0,9, en un solo lugar corta el eje de la Y, la gráfica siempre, y no llega a cortar el eje de las X, porque la curva está para arriba. Entonces, lo que hemos calculado está bien. Disculpen, otra cosa. Observen también que está bien claro que cuando le doy valores a la X que está mayor o igual que 2, tengo que usar una rama de la función, y cuando le doy valores menores o igual, menores a 2, tengo que usar la otra rama de la función. Queda bien clarito ahí, ¿ven? Porque no hay una continuidad, hay como una discontinuidad, hay un punto muy agudo ahí. Bien. Entonces, no hay intersección con los ejes X. Bien. Porque, pasemos al punto ¿cómo era la siguiente. explicación, profe? Sí. Porque no puede, una constante no puede tener un exponente variable. Así la constante. No, la explicación es porque una constante elevado a un exponente no puede ser igual a 0. Es el equivalente a decir yo no puedo calcular el logaritmo de 0. Si yo pudiera, digamos así, calcular el logaritmo de 0, entonces debería haber una función un número al cual elevado, una base determinada, me dé como resultado 0. Pero no existe eso. Es exactamente el caso de calcular el logaritmo de 0. Por eso es que no existe.
Entonces, siguiendo, estamos con la parte ahora el número 3, que si mal no recuerdo era simetría, sí. Diga. Nada, profe, nada. Bien. Entonces, f de x igual a 3 elevado al valor absoluto de x menos 2. Si yo hago f de menos x, eso es igual a 3 elevado a la menos x menos 2. Por lo tanto, esto es igual a 3 elevado a la menos, bueno, es lo mismo, x menos 2, no lo voy a escribir de nuevo. Esto es distinto a f de x, entonces no es par. Y si hago menos f de menos x, que consiste en cambiarle el signo, ponerle menos 3, valor absoluto de menos x menos 2, esto también es distinto de f de x, entonces no es impar. F de x no tiene paridad. 4. Simetría gráfica. Ya la vimos, tablita de valores x, y. 5. Rango. Vamos a ver el rango. Desde esta función observen que estamos acá, en este valor que sería el, digamos, elevado a la potencia 0, porque cuando vale 2 menos 2, 0. Cualquier número a la 0 me da 1. O sea, ese es el punto que está más abajo de todo. Entonces, la gráfica va desde 1 hacia infinito. Profe, no faltan Entonces, el rango va desde 1 hasta infinito. Sí, bien, en este caso no tiene asíntota. ¿Por qué? Porque la función exponencial no tiene asíntota horizontal. Disculpen, vertical. No tiene asíntota vertical. Y tiene asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. En teoría. En teoría. Que es cuando yo tengo un... creo que lo vamos a hacer. Ya lo hacemos, porque si no al aire se van a perder alguna explicación. Pero sí tiene, en teoría, pero con el valor absoluto no. Ya le explico. Rango de 1 a infinito, dijimos. Disculpen, el 1 es tomado. Nadie me comentó nada. El 1 es tomado porque sí puede tomar el valor 1. El 6 es rango intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, desde menos infinito hasta menos 2 decrece y desde 2 hasta infinito crece. Escribimos esos intervalos, entonces va desde Profe, menos analíticamente no podemos sacar el rango. 2. Se puede sacar analíticamente, pero las funciones que dan es demasiado complejo para calcular. En algunos casos se puede, en otros casos prácticamente imposible. Entonces, lo que hacemos en análisis es deducir el rango de la gráfica. Bien. Entonces, dijimos 6 intervalos, dijimos desde menos infinito hasta 2. Sí, y desde 2 hasta infinito. El rango se sí. calcula, se lo podría calcular como el dominio de la función inversa, ¿puede ser? Así es, el dominio de la función inversa. En otras palabras, hay que despejar la i. Bien, bien. Gracias. Pero para despejar esa i muchas veces no es tan sencillo como les digo. Cuando estudiamos funciones inversas, se dan funciones en las cuales se puede despejar la i con las matemáticas que vamos conociendo, con las ecuaciones, con los métodos que tenemos conocidos. Pero hay otras que se complican como si nada, digamos. Si supongamos un x cubo más un logaritmo y quedamos con los métodos tradicionales no lo vamos a poder resolver.
Bien, entonces dijimos decreciente y creciente. Profe, ¿por Y qué de el menos último infinito a 2 punto es, decrece? ¿cómo? ¿Por qué desde menos infinito a 2 decrece? Y aquí, si mal no recuerdo, ahí está, mira, desde menos infinito hasta que llega a 2, la función va bajando, hasta 2. Desde menos Bueno, infinito hasta 2, decreciendo. Y menos después, in- desde 2 en adelante, la función vuelve a crecer. desde menos infinito hasta 2, ¿no será desde infinito hasta 2? Lo que pasa es que es desde acá, lo que vamos contando es la X. Voy a sacar los rayones. Voy a sacar un poco los rayones que tenemos acá, que son muchos, para que quede un poco más claro. Dame un minuto. Vamos a sacar un poco los rayones. Estoy haciendo deshacer acá. Sigo con el deshacer. Bien. Cuando yo digo los intervalos se miden. Lápiz. Epa. Deme un minuto que no me está reconociendo el lápiz. Ahí está. Pero ya se borró la ecuación. Vamos a escribirla de nuevo. Deme un minuto que está muy lento esto. Ok. La ecuación decía 3 elevado al valor absoluto de x menos 2. Listo. Entonces, vamos a ver acá, lápiz. Bien. Cuando hablamos de... Epa, ahí va a haber un rayo. Bien. Cuando hablamos de intervalos de crecimiento y decrecimiento, hablamos de intervalos en el eje de las X. Es decir, cuando la X toma este valor, la función toma un valor que está por acá. Cuando la X toma este valor, la función toma un valor que está por allá arriba también. Cuando la función toma este valor, acá. Cuando la X toma este valor, la función toma este valor. Cuando la X toma este valor, la función toma este. Cuando toma este, toma este. Es decir, cuando me desplazo así en la X, la gráfica se desplaza así, va decreciendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, el intervalo es medido en el eje de la X es desde menos infinito hasta 2. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y desde 2 a infinito. Y luego, bueno, no es biunívoca porque trazo la recta horizontal y lo corto en 2 puntos. Entonces, no es biunívoca. No es Profe, biunívoca. Sí. al 2 lo tiene que tomar cerrado ahí y lo he puesto abierto. Puede ser, aquí lo puse cerrado en esta parte. Lo puse en uno de los dos. Lo puse en uno de los dos. Acá, ¿ves? Aquí. Ahí lo puse cerrado. Y aquí lo puse abierto. Ya está, entonces. Podría haberlo puesto arriba, tomado y abajo, pero en uno de los dos lo tengo que poner. En uno solo nomás. Sí, en uno solo. Bien. No es biunívoca porque la recta horizontal, bueno, entonces ponen ahí que la corto en un solo punto. Bien, y lo que quedaba, lo único que quedaba era de la que no habíamos calculado, que me preguntaba, era la asíntota. Bueno, para el cálculo de la asíntota, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo una función que es 3, f de x es igual a 3 elevado al valor absoluto de x menos 2. Es decir que esto corresponde a una función que es 3 elevado siempre a un número x que es positivo. Y si yo elevo esto 3 al cuadrado, me va a dar 9. Si elevo 3 al cubo, me va a dar 27. Si elevo 3 a la cuarta, me va a dar 81. Si elevo 3 a la quinta, me va a dar 243. Y así, es decir, cada vez que va aumentando este también va aumentando. Es decir que si x tiende a infinito, entonces
la función f de x tiende a infinito, por lo tanto, no tiene asíntota horizontal. Porque recuerden, cuando yo hago tender la x a infinito, lo que estoy averiguando es cómo son las asíntotas horizontales. Y las verticales no tiene porque la función exponencial no tiene asíntotas verticales. Hay un detalle que no se lo ¿Profe? comenté. Profe. Lo voy a borrar. Disculpe que Sí. lo interrumpa, pero bueno, le digo adiós porque tengo la clase de ingeniería y sociales. ¿Me podría retirar? Sí, seguro. Entonces Hasta va, luego. 3, hasta luego. Hago un pequeño análisis acá y le voy a dar 3 elevado, le voy a poner aquí a la x menos 2. Observen Profe, yo cómo es. también, Bien. Sí, vaya, que se necesita desconectar, se desconecta. Yo termino esto en un sí, profe, minuto. porque ya empezó la clase ya de ingeniería y sociedad, por eso.